Bueno, pues otro capítulo más de Lite Lupa, la lupa literaria, en la que colocamos la lupa, bueno, pues en dos invitados que ya estuvieron previamente, que han dado capítulos buenos, que han funcionado bien, con los que tengo buena dinámica, que los tres estamos, ¿no? Incluyéndome a mí, en la misma editorial, que es la editorial Valhalla. Y bueno, pues creo que se ha formado así un capítulo, o un grupo, mejor dicho, chulo, que ya tocaremos por un capítulo chulo, porque la temática ya la estáis viendo. Publicar influencers, sí o no. Entonces la cosa puede estar interesante. Y luego, más adelante, haremos otro que también tiene un poquito de polémica, que es el de la cultura woke. Pero bueno, ese más adelante. Eso es publicación ya promoción del futuro. Para quien haya cometido el terrible pecado de no conocer tanto a Clara como a Julio, vamos a presentarlos. Clara, ¿qué tal? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres que la gente sepa de ti? Bueno, buenas tardes. Me llamo Clara Rodríguez, soy autora de la editorial Valhalla Ediciones, autora de Piel de Mariposa. Y nada, pues soy una estudiante de Derecho que le encanta escribir, le encanta dibujar y tiene un Instagram que es una mezcla entre Bookstagram y Cinegram y que invito a todo el mundo a seguirme. Y nada, estoy aquí en este debate tan chulo, otra vez en otro episodio de Lite Lupa. Ahí está. Y pasamos a Julio. Julio, ¿qué ha de saber la gente de ti? Bueno, yo soy Julio San Román, soy autor de Rey de Escamas Blancas, también de la editorial Valhalla. Y al mismo tiempo soy doctorando, profesor de literatura medieval en la Universidad Complutense. ¿Y qué más puedes saber de mí? Que nada, que te estoy muy agradecido por volver a llamarme, porque sabes que me lo paso teta siempre que vengo aquí y más para meternos en el barro, ¿no? Nos vamos a En el meter ahí. barro, en el fango hay bueno. Bueno, pues nada, ya que no tenía pensado hacerlo, pero bueno, acabo de caer en la cuenta de que para potenciar la presentación, pues voy a decir cuál es el libro que tengo yo en Valhalla, ya para hacer las tres en raya, que es La venganza del nigromante, publicado por mí y por Francisco Losilla, está coescrito, y ya aprovecho y el último que he escrito ha sido El comienzo de Rayo de Luz, que es pues mi primera en autoedición, pero también en infantil. Entonces, guay. Y nada, agradecido yo a vosotros porque lo teníamos planificado para una fecha, pero luego no sé si lo notarán a lo mejor los seguidores más asiduos, a lo mejor una pequeña variación en mi voz, que a lo mejor inapreciable, pero está un poquillo afónico. Entonces, bueno, de vez en cuando pues beberé un poquito más de agua de la cuenta. Y nada, pues muchas gracias a vosotros porque con muy poco tiempo previo, ¿no? Pues nos hemos organizado y hemos hecho esto bien. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más buenas aún, ¿no? Publicar influencers. Mm, quiero indicar que esta idea me surgió, bueno, hay un podcast en el que hicieron esta pregunta también, que es el de las aventuras de Ariadne. Creo que, bueno, era más o menos, creo que era Ariadne o algo así, que yo estuve invitado a ese podcast y tal, y lo recomiendo. El caso es que hicieron esta pregunta, pero más adelante, Julio, en su Instagram, publicó, bueno, pues un cachito, una carta a la directora de El País, que voy a leer para ubicarme un poquito, que es el de: estudié teatro, danza, locución, acudo a castings y desde hace un tiempo en el formulario hay que añadir tu perfil de Instagram. En los últimos años contratan a muchos más influencers y famosos para las producciones. Ya no tiene sentido estudiar teatro para trabajar. Nunca fue un camino fácil, de esto éramos conscientes, pero desde que impera la locura del like, es aún más difícil. Ojalá un día impere el buen hacer, el trabajo y el talento, y recuperemos el amor por el arte. Ojalá no fuera necesario ser influencer para ser artista. Entonces, yo siempre he dicho muchas veces en Little Lupa que el arte, hay muchos tipos de arte. Está el arte teatral, pero está el arte, bueno, pues musical, el arte artístico, gráfico, ¿no? Audiovisual, pero también está el arte literario. Y ese es el que tenemos nosotros en común. Y esto también se ve en el arte literario, porque
bueno, la locura del like, ¿no? La comunidad y todo eso, pues las redes, ¿no? Ese movimiento, pues puede ser un factor interesante y jugoso para algunas editoriales. Pero antes de meternos en las preguntas, mm, ya os paso la palabra. Clara, ¿qué Mm. opinas de todo esto? ¿Qué opinas de, bueno, de la cultura del like, de las grandes comunidades, de que eso Mm. asegura, o quizá no, ya nos dirás tú, cuál es tu opinión, esa publicación, ¿no? Ese éxito en el arte en Mm. cuestión, en este caso es el literario? Coméntanos, Clara. Pues, a ver, sin duda alguna, el hecho de ser conocido, de tener influencias, de ser influyente en un ámbito en concreto, pues ha sido un factor que se ha utilizado desde siempre y no solo en el ámbito artístico, también se ha utilizado en otros aspectos, como por ejemplo en el sector, yo qué sé, aeronáutico o incluso históricamente hablando, y de esto Julio podrás saber mucho, que cuanto más influyente eres, más poder tienes, más popular eres y por tanto pues más probabilidades tienes de tener éxito, ¿no? Esto lo comenté hace poco con un amigo mío y me dijo textualmente ese amigo mío, la persona que más morro le echa es el que triunfa. Y eso se cumple. Entonces, si una persona ha trabajado su Instagram o su TikTok durante mucho tiempo, a la gente le gusta, tiene seguidores, tiene interacciones, está demostrando que está teniendo esa influencia y por tanto, pues al fin y al cabo es un negocio y por tanto la gente irá a ver a esa persona que tanto sigue. ¿Es injusto? Bueno, ahí está el problema, ¿no? Que quizás una persona que es, pues, influencer y todo eso, pues no tenga tanto talento como una persona que no es influencer, ¿no? Pero bueno, por eso siempre recomiendan trabajar los dos aspectos, ¿no? Ser influyente, pero también tener talento, ¿no? Esa es mi Mm, conclusión más o menos. voy a rescatar una cosilla que has dicho que, claro, ser influyente, ¿no? Ese tema social, a fin de cuentas, somos seres sociales. Claro. Pero claro, realmente la pregunta, el esqueleto de la pregunta del capítulo en sí podría ser, ¿está bien sustituir el arte, el nivel artístico, ¿no? Por el nivel social, ¿no? Ese poder social, somos seres sociables además, ¿no? Mm. Entonces, sustituir ese aspecto social, esa dimensión social para cubrir la artística, por así decirlo. La verdad que, mm, como has dicho, incluso tema aeronáutico y tal, es que parece que va incluso más a lo grande. Así que Claro. me ha gustado esa reflexión. Vamos con Julio. Fíjate, a mí me ha gustado mucho cómo lo has expuesto, porque es que has dado en el punto, ¿no? El que más morro le echa y el que más influye es el que más poder tiene. Yo recuerdo que la primera vez, fijaos, la primera vez o el primer recuerdo que yo tengo de ver esto y de darme cuenta de lo complicado que se iba a volver todo, fue cuando yo tenía, qué sé, 16 años, no muchos. Y estaba, fíjate, yo soñando todavía, ¿no? Con ser publicado. Mm. Y entonces íbamos mis amigos y yo por el centro comercial y vimos una saga de libros que estaban escritos por dos youtubers de estos que simplemente se dedicaban a jugar al Call of Duty, a pegar gritos y a berrear y ya está, ¿no? Y ponía en la portada que era como la 16ª edición. 16ª edición, la cantidad de libros que se tienen que vender Mm. para que sea una 16ª edición. Y Mm. mis amigos se cachondeaban de mí. Bueno, imagínate tú que llegas a... ¿Cuántas ediciones tienes tú, Julio? Claro. Y claro, y la parte de la broma no era una cuestión de, bueno, es que estas personas tienen más ediciones que tú, porque, pues, yo qué sé, Almudena Grande tiene más ediciones que yo y me parece lógico, o sea, Claro. lógico y con mucho sentido. Pero ¿por qué me molesta más que los youtubers o los influencers tengan más ediciones y que no me molesta que Almudena Grandes sí la tenga? Porque Almudena Grandes es una genia, o era una genia, a lo mejor, y estos youtubers está demostrado que no. Es verdad que son unos genios en lo suyo, influyen mucho en las personas, influyen mucho en el mercado, pero dentro de lo que, de mi concepción de artista, no entran estas personas.
Porque para mí un artista, un escritor, tiene que tener primero una conciencia social, que en cierto modo ellos sí la tienen, pero luego tienen que tener también una serie de valores, tanto espirituales como intelectuales, que generalmente los influencers no tienen. No tienen una educación, no tienen una preparación, no hay una reflexión más allá de simplemente voy a hacer algo que llame muchísimo la atención, que me dé atención en este instante y en cuestión de días voy a tener que buscar otra cosa que llame más la atención todavía, porque todo eso va a desaparecer. Mientras que, sin embargo, un escritor, un pintor, un cantante, lo que sea que esté relacionado con el arte, sí que debería tener, como por así decirlo, esa trascendencia y esa capacidad de hablar a todo el mundo, pero de una forma inteligente y sana. Que esas son cosas que yo creo que los influencers rara vez tienen. Y ahí lo dejo de momento. También es interesante lo que comentas, ¿no? Porque hay algo en común, para diferenciar esta pequeña precisión, algo en común que tienen los influencers de los escritores es como esa capacidad comunicativa, ¿no? De llegar a más de un público en sí. Pero tampoco es lo mismo comunicar oralmente que en un formato más escrito. Y bueno, realmente tampoco es el mismo tipo de lenguaje, ¿no? Es decir, son diferentes tipos de comunicadores. Los influencers se basan más también en el tema audiovisual, ¿no? Otro tipo de imágenes y tal, ¿no? Otro tipo de lenguaje. Y luego el escritor va como a pelo, palabra, va mecanografía pura y dura. Que bueno, te puede apoyar algún mapa, ¿no? Alguna ilustración y tal, pero sí. La cosa es que tienen en común ese tema de la comunicación, pero sí que es verdad que es que tampoco se puede estar a tope a todo, me explico. No puedes ser, no puedes, o sería muy difícil, ¿no? Ser un buen influencer, un buen creador de contenido en redes, pero al mismo tiempo ser un buen escritor. Es decir, destacar en tantas dimensiones a la vez es un poco difícil, por así decirlo. Entonces, bueno, os lanzo la pregunta de que ¿consideráis por ejemplo, que el influencer, al ser buen comunicador, porque bueno, al tener mucha influencia es que ha comunicado bien, ha podido ser un buen imán, el influencer, al ser un buen comunicador, ¿es posible que también sea un buen escritor o escritora, ya que eso también es comunicar y dar mensajes? O quizá no, quizá esos dos tipos de comunicación son lo suficientemente diferentes para que sean dos campos totalmente aislados, por así decirlo. Pasamos a Clara. Bueno, sin duda el campo de influencer, dependiendo de qué influencer seas, claro, o sea, una influencer que tiene en su contenido rutinas de maquillaje o room tour o cosas que no tienen nada que ver o apenas tienen nada que ver con la comunicación y que la gente solo siga a ese influencer o esa influencer por las marcas que utiliza o por los productos que utiliza, por lo que sea, claro, eso es un tipo de influencer que no tiene mucho que ver con la literatura o con el cine. Otra cosa es que sea multidisciplinar, que eso es una cosa que puede pasar. A una persona se le puede dar muy bien hacer ese tipo de contenido y luego se pone a escribir algo y es una genio también, o un genio, claro. Es que también estamos hablando de personas que hay muy inteligentes, ¿no? Y que son muy multidisciplinares, ¿no? Pero bueno, creo que en este caso estamos hablando de personas que son más influencers que escritores, ¿no? En este caso. Entonces, pero luego hay otro tipo de influencers que, ostras, sí que me los imagino escribiendo un libro. Porque hay influencers, por ejemplo, que tienen una capacidad de oratoria, de escribir un guión y hacerlo súper bien, y que te consiga hipnotizar. Por ejemplo, hay muchos youtubers que son influencers, se podría considerar influencers, supongo, cineastas que analizan películas, ejemplos, Jordi Maquiavelo, Filmsplay, que escriben de una forma que te hipnotiza. Y tú dices, ostras, esto es un guión que lo han escrito ellos. Entonces, ¿te lo imaginas escribiendo una novela o algo publicado con editorial? Sí, claro, por supuesto. Claro, esa es otra, que
quizás hay personas mucho mejor que ellos y las eligen a Jordi Maquiavelo, por ejemplo, antes que otra persona, ¿no? Por ejemplo, sí, he puesto un ejemplo, no digo que hablo del en concreto. Pero bueno, es eso lo que opino, ¿no? Vale. Pasamos a Julio. Yo voy más o menos por ahí. O sea, obviamente, como todo en la vida, esto no es blanco o negro. Habrá sus grises, habrá gente que esté perfectamente formada y gente que tenga muchos seguidores y que al mismo tiempo pues bueno, pueda dedicarse a la escritura. Ahora bien, creo que la experiencia, como bien decía Clara, es muy distinta cuando se empieza por un camino o se empieza por el otro, ¿no? Claro. Es decir, los que estamos aquí, todos, yo creo, todos somos escritores que nos estamos viendo obligados a ser influencers para vender nuestras obras, ¿no? Y que las obras de por sí no se venden o no llaman la atención, porque venderse luego, si cuando vas a tiendas y cuando hablas con la gente, pues se vende y se vende bien. Pero las obras por sí mismas cuesta mucho que lleguen a tiendas. ¿Por qué? Porque las tiendas están plagadas de gente que tiene canales de YouTube y que casualmente ha sacado una novela. La cuestión es esa. ¿Cuántas de esas novelas realmente valen? ¿Cuántos de esos youtubers, influencers, demás, tienen, por así decirlo, esa educación necesaria? O educación, entiéndase, no como algo que recibes en la escuela, sino una formación, ¿vale? Que puede ser propia, puede ser de la escuela, puede ser de la universidad, o que esa persona ya haya investigado, se haya esforzado por mejorar. ¿Cuántas de esas personas realmente deberían estar ahí? ¿O cuántas de esas personas realmente son las mejores? Ese es el problema, que estamos afrontando un mercado editorial que es brutal con todo esto, ¿no? De si es un influencer le vamos a publicar, publique lo que publique. Yo me he leído libros de influencers que eran horribles y yo sé de buena tinta que esas personas pues, han hecho su carrera, tienen contenido en YouTube cultural pues, que es maravilloso, pero que luego resulta que la literatura pues no se les da particularmente bien. Y sin embargo, a esa persona va a vender muchos más libros de los que pueda vender yo o de los que podáis vender vosotros, por el simple hecho de que ella tiene una serie de seguidores pues que evidentemente van a comprarle ese libro, ¿no? Y vemos eso, que las editoriales grandes, que son al final las que definen el mercado, están favoreciendo a todas esas personas que ya vienen con muchísimos seguidores antes que personas que son más desconocidas, pero es que lo mismo son mejores creadoras de historias o mejores narradores o mejores en general. Pues justamente al hilo de lo que está diciendo Julio, voy a coger lo siguiente, ¿no? Que, claro, esas editoriales, ¿no? Que van beneficiando a unos más que otros. Quiero destacar al menos dos motivos o dos justificaciones a favor de los influencers para ver si creéis si son suficientes o no para permitir esto. Lo primero es que podrían haber dos motivos y voy a introducirlo antes de decirlo, que nos podrían beneficiar a nosotros. Es decir, que hayan influencers nos podrían beneficiar a nosotros. Publicando nos podría beneficiar a nosotros. La primera justificación sería que, bueno, son ventas aseguradas y por ello la editorial, al ser una empresa, quiere beneficiar a estos influencers para que puedan vender más y por lo cual la editorial, la empresa, tiene más dinero. Con ese dinero puede publicar a personas más desconocidas y ahí es donde entramos, pues, gente de nuestro rango, ¿no? Y por otro aspecto, tenemos el tema de que, bueno, si alguien es famoso, si alguien tiene comunidad, pues es innegable que luego hay un pequeño porcentaje que se inicia en la literatura gracias a esos influencers. Es decir, los influencers pueden actuar como de puerta o de puente para ellos. Y entonces, si a alguien le gusta la literatura, pues a lo mejor acaba leyéndome a mí, o leyendo a Clara, o leyendo a Julio. Entonces, creo que esos dos puntos son una realidad, son un hecho, pero rescato otra de las cosas que ha dicho Julio. ¿Cuántas obras de influencers realmente merecen la pena? Entonces, voy a unir todo esto. ¿Sale a cuenta realmente, teniendo en cuenta, por ejemplo, estas dos ventajas innegables, considero yo,
Pero al menos a ver en qué proporción también, ¿no? A ver en qué proporción afectan. ¿Se da cuenta publicar a influencers conociendo esto? Porque así a lo mejor alguno nos puede caer a nosotros o quizás no es tanto. Pasamos a Clara. Bueno, a ver, también es innegable que la economía funciona como funciona y hay veces que las empresas tienen que utilizar estrategias enrevesadas, porque la primera estrategia que has dicho de si tú publicas a un influencer vas a ganar mucho dinerito porque se venderán muchos libros y con ese dinerito vas a ayudar a escritores menos conocidos de tu editorial. Eso es enrevesado, pero es que es innegable, es que tienes razón, que es una estrategia muy buena. Entonces la economía funciona así, las empresas tienen que buscar todas las estrategias posibles para mantenerse a flote y seguir vendiendo y ser lo suficientemente relevantes como para que la gente sepa que existen, que eso es otra batalla muy dura. Entonces, ¿qué pasa? Que lógicamente yo pienso que vale la pena. Es una opinión un poco polémica porque yo soy la primera que se enerva cuando una persona que no tiene ningún talento salta a la fama. Me enerva mucho eso. Pero es que si se hace para que la empresa siga a flote y beneficie a otras personas. Y además también yo soy de la filosofía y de la cultura del trabajo duro. Entonces, para publicar un libro creo que se necesita mucha resiliencia en el sentido de buscar y buscar y buscar y buscar, llamar a todas las puertas, pum, 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 y llevarte un montón de rechazos y nunca desmoralizarte. Y otras personas que son influencers, pues lo tienen más fácil. Bueno, pues al final va a ser más satisfactorio haber publicado con tu esfuerzo y vender libros con tu esfuerzo y con el esfuerzo de la editorial también, más que si se venden libros solos porque ya eres famoso. Es incluso más satisfactorio. Esas personas, esos influencers, yo creo que los tienen que ver los autores, que menos más pequeñitos, como auxiliares, como personas que te están ayudando en el fondo, ¿no? A que la editorial sea más conocida, que se vendan más libros, a que le vaya mejor. Esa es mi opinión. Pasamos a Julio. La verdad es que es un buen punto los dos que decís. Que sí que es verdad que no, vamos, nunca me había planteado tampoco tanto poco esto, ¿no? Entonces me está ayudando pues a reflexionar. Pero aún así, dicho esto, me parece que es un poco mal de mucho consuelo de tontos, ¿vale? Porque realmente, ¿cuántos influencers se publican y cuántas personas desconocidas se publican? Claro, esa es otra. Si publicamos mucho, es verdad, la editorial va a ganar mucho dinero y va a poder ayudar a gente a publicar, ¿no? O a suplir los gastos que pueda suponer publicar a alguien más desconocido. Pero si tu libro desconocido se queda apilado debajo de una montaña de libros conocidos de influencers, vives en una falacia, es una ilusión. Realmente tú estás publicado, pero no estás vendiendo, porque las ventas, la editorial está apostando por los libros que sí se van a vender sin una excesiva necesidad de publicidad. A eso le sumamos también un buen punto que destacabas, Clara, que es que el libro debe hacer, o sea, es un producto de resiliencia, ¿no? Tienes que escribirlo, tienes que darle mimo, darle cariño, venderlo. Y a mí me da la sensación de que, para empezar, hay muchos influencers que tienen la historia, pero no la escriben ellos, ¿no? Esa es otra, claro. Y ahí estamos ya metiendo el libro como producto, o sea, como producto de entretenimiento, no como necesariamente un producto hecho de la imaginación de alguien con el intelecto de una persona, ¿no? Sino que ya es como artificial. Es una forma de escritura que está hecha, pues eso, para satisfacer durante unos instantes y luego se tiene que reponer. Entonces, a mí, no sé, esa forma de escribir no es que me parezca, no voy a decir ética, pero no me parece del todo bien. Creo que es muy fría, ¿no? Ahora vamos a profundizar en eso, que es una de las preguntas que tenía yo, pero guay. Y luego, ya para terminar con esto, también la cosa está, aquí entramos también en una especie de juego del huevo y la gallina, ¿no? Porque las personas eligen a los influencers. O sea, los influencers no son influencers porque sí, ¿no? Hay alguien que les ha elegido. Pero lo mismo les han elegido porque se da bien jugar a un videojuego o porque, mira, es una persona guapísima. No les han elegido por la literatura. Entonces, si de repente empezamos a leer sus libros y ellos no tienen realmente calidad literaria, esas personas se van a acostumbrar a una literatura
que no es literatura de calidad, no es una literatura buena, es una literatura, pues eso, de consumo, de folletín. Ostras. Y claro, y luego, vale, sí, lo mismo van a empezar a leer, pero ¿qué van a empezar a leer? O sea, yo estoy viendo libros ahora de gente que no es necesariamente un influencer, que son todo diálogos, o libros para chavales de 14 años que tienen páginas como si fueran mensajes de WhatsApp o comentarios de YouTube. Que dices, vale, por una parte es como muy innovador, son cosas que nos han hecho, pero por otra parte, los chavales de ahora o la gente de ahora sabe leer otra cosa que no sean tweets, que no sean mensajes de WhatsApp. O sea, ¿qué implica también que la gente se esté acostumbrando a esta clase de literatura? Que la literatura tiene que bajar su nivel de exigencia. Y la literatura, por lo menos mi perspectiva de la literatura es que tiene que enseñar vocabulario, tiene que enseñar a fomentar no sé, el pensamiento, a solucionar cosas del día a día. Y si te lo reducen tanto como para que sea, pues eso, un mensaje de Twitter, de WhatsApp, de lo que sea, realmente estamos promoviendo una buena literatura. Es decir, vale, sí, se van a volver lectores, pero queremos esa clase de lectores. Y yo sé que esto ya es como un poco elitista, un poco forzado ahí. No, para nada, para nada. Pero es que a mí se me cae el alma a los pies cuando veo buenos libros que la gente, que no gustan a la gente, porque es que, qué tocho, es que mira qué párrafos tiene. Ya no capítulos de 20 páginas, no, te estoy diciendo lo mismo, los capítulos son de 5 páginas, pero es que tiene un párrafo de 15 líneas y nos volvemos locos. Entonces, ahí, no sé, es un dilema todo. Sí, me ha gustado mucho la respuesta porque saca a flote, ¿no? Muchas polémicas, ¿no? Es que, a fin de cuentas, todo este mundo se podría ver incluso como un montón de polémicas interconectadas, porque de estas se puede saltar a la de el tema de existe una buena literatura y una mala literatura, ¿no? Lo que has dicho del tema elitista, ¿no? Pero realmente estas son preguntas que incluso yo a día de hoy, no sé si es porque estoy un poquillo afónico, un poquillo con los virus y tal, aún no tengo del todo formado, porque ahora os voy a lanzar una pregunta que os va a poner en un compromiso y bueno, a ver cómo vais de esto. De todas formas, también os comento, si en algún momento me queréis hacer a mí alguna pregunta, yo genial, porque al contrario de otros, no sé si es por el contenido denso que quiero tratar o por el tema de la fiebre que he tenido, ¿no? Hay veces que a lo mejor no... Es decir, pierdo el hilo rápidamente y si me hacéis una pregunta también, genial. El caso, os voy a poner en un compromiso y no quiero ser solamente yo... No quiero meteros tan solo en el compromiso, que me podéis lanzar compromiso. El caso es que hemos mencionado el tema de los escritores sombras. Entonces, voy a poner una situación como muy real, ¿no? Pero también como muy lúgubre, por así decirlo. Podría decirse que en el tema editorial, bueno, pues realmente hay una gran fuente de dinero que entra en base de merchandising, que son libros, ¿no? Es decir, estamos viendo que hay muchos libros que salen como merchandising, que a fin de cuentas es como un producto añadido. Sí. Teniendo esto en cuenta, realmente este merchandising, este libro, tampoco es creado por el propio influencer, sino por un escritor sombra que en muchos casos no conoce ni siquiera influencer y tiene el escritor sombra pues rápidamente conocer al influencer en cuestión, hacerse más o menos con su toque comunicativo, con sus valores y luego en el plazo que pone la editorial, en el plazo de en 2 semanas tienes que hacer esto. Perdón, Pues, un momentito, perdón. no te preocupes. Perdón, ¿eh? No te preocupes. Pues, ¿qué hacemos? No sé yo si, como no he dicho cuánto tiempo, no sé yo si esperar a que regrese. Bueno, te la lanzo a ti, te la voy a lanzar, Julio. Estaba más o menos captando lo que estaba diciendo, ¿no? El caso es que un mundo de plazos en el que en 2 meses tienes que conocer el escritor sombra, tienes que conocer a influencer,
viéndose vídeos, conocer su estilo comunicativo. Y Disculpad. bueno, nada. No te has perdido mucho porque realmente estaba yo haciendo un repaso. Estaba ubicando realmente todos estos escritores sombra que tienen plazos muy cortos para crear ese merchandising en forma de libros de un autor que apenas conocen, intentando replicar su estilo comunicativo para que la comunidad más o menos se sienta cercana de un influencer, aunque el influencer quizás dé alguna idea o a lo mejor matice algunas cosas, participe como en las galeradas, por así decirlo, cambiando alguna que otra palabra. Pero el caso es que esto ocurre y es algo impersonal. Es impersonal, es rápido, es merchandising, es como muy triste, por así decirlo. Pero, regreso al tema del dinero. ¿Estaríais a favor de que esto se cortara si esto implica que la editorial tiene menos dinero para publicar? Esto haría que el cerco, que el rango se estrechara un poco y algunos escritores y escritoras no pudieran publicar, por así decirlo. Tenemos en cuenta, a lo mejor hay escritores que a lo mejor no quieren que lo lean mucho, ¿no? Está el tema de, en redes sociales, de vez en cuando escuchamos de, he publicado con una editorial, que a lo mejor no es muy conocida, ¿no? Ya he cumplido mi sueño. Ya me da igual si me van a leer mucho o poco, yo ya he cumplido mi sueño. Que realmente también es un poco subjetivo, ¿no? A lo mejor mi sueño quizás me cuesta un poco, quizás, me mojo yo aquí un poco, ¿no? Mi sueño quizás es un poco más elevado, que a lo mejor publicar, ¿no? Es un poco más elevado. Entonces, a lo mejor me cuesta empatizar con ese tipo de sueño, pero entiendo que ese sueño puede ser el sueño de algunos. Entonces, si nosotros limitamos esto, se estrecharía el cerco y haríamos que algunos escritores no puedan publicar. Pero gracias a eso, en realidad, la literatura sería más profesionalizada. Entonces, eso es también muy positivo. Por lo cual, ¿eliminaríais este factor triste y pesimista de las editoriales con estos escritores sombra que hacen todo esto a costa de que la literatura sea más profesional, a costa de que no hayan tantas publicaciones y algunos no puedan cumplir sus sueños? Es una pregunta muy jodida y, a ver, voy a intentar responderla yo antes, pero es que, claro, tampoco, para no poneros en el compromiso tanto, pero yo en realidad tampoco tengo una opinión formada, ¿no? Así, es verdad, es que el mundo no es ni de blancos ni de negros. Hay veces que una buena decisión jode a algunos. Entonces, ¿qué priorizo aquí? ¿Que la literatura tenga alma y sea más profesional? ¿O que todo el mundo tenga el acceso a todo? Claro, que haya más gente teniendo acceso a publicar. Quizás yo podría coger la primera opción, que haya menos literatura, pero que sea más profesional porque tenga más alma. Pero es que en realidad me estoy contradiciendo, porque eso sería posible porque están los escritores sombras rápidamente trabajando con los influencers y ganando más dinero. Bueno, no, claro, eso sería para otra opción. Bueno, os lanzo la pelota y a ver cómo salís de esta. Esa más o menos también la opinión siempre está en formación continua y en cambio continuo. A ver, temas peliagudos, Clara. Pues desde luego que los escritores sombra, yo he conocido a algunos escritores sombra y se ganan la vida bien. Es decir, son personas que no les importa pues escribir libros y que luego pongan otros, porque son personas que creo que valoran mucho su arte, valoran mucho sus escritos, pero valoran aún más bueno, que se puedan ganar la vida bien, lo cual es totalmente lícito, ¿no? Y no necesitan tener el nombre en la portada pues para sentirse realizados, ¿no? Que eso me parece súper bien. Hay un montón de escritores sombra, existen y lo bueno es que están ahí ocultos y nunca sabrás quiénes son como los hombres de negro. Entonces, Algunos se conocen, ¿eh? Algunos dicen que son escritores sombras, pero sí. sí, pero la mayoría están ahí ocultos, Sí. operando en las sombras. Entonces, claro,
se venderían menos libros, harían menos libros si elimináramos el tema de los escritores sombra, ¿no? Que lo que pasa es que, claro, si el mercado editorial es minoritario, se reduciría un montón en los libros, ¿no? Y la verdad, siendo sinceros, hay relativamente poca gente que escriba y que escriba, porque la escritura creo que no es un hobby muy usual, creo. Entonces, entre eso y entre que los escritores sombra hay bastantes, pues claro, el mercado editorial yo creo que se reduciría, ¿no? Entonces, ¿eso es bueno o malo? Bueno, pues sería más especializado, como tú bien dices, Carlos. Es verdad que tendría mucho más alma, tendría mucho más calidad las obras, pero por otro lado, que sea tan pequeño puede ser un peligro, porque corre el riesgo, creo que, de desaparecer y no de generar los suficientes ingresos como para continuar. Pero bueno, claro, no somos economistas, bueno, al menos yo no soy economista, no sé imaginar lo que pasaría si elimináramos pues estos aspectos más peliagudos, ¿no?, del mundo literario, ¿no? Mi conclusión es que, bueno, el mundo evidentemente no es blanco ni negro. Es un universo que funciona pues, de forma muy complicada, hay mucha competencia, es una jungla y por tanto las empresas hacen lo que sea con tal de ser relevantes, mantenerse a flote y seguir generando ingresos, mientras no crucen una línea roja de moralidad. Pero bueno, ¿dónde está esa línea, no? También. Ahí está el punto. Hay una de las frases, ¿no?, que yo siempre tengo en mente en muchos aspectos de mi vida, que es: en el término medio está la virtud. Y yo creo que quizá puede ser ese el asunto. Yo al menos soy de esa postura, y no sé si en la realidad se está haciendo esto. Creo que quizás sí se está haciendo, pero claro, tampoco conozco tanto el mundo literario y no soy economista, ¿no? Pero quizá las respuestas pueden ser las dos a la vez. No sé, pasamos a Julio. Yo creo ser un poco optimista en este sentido. Yo creo que si se acabara con todo este sistema, podría funcionar y se podría hacer una literatura, por así decirlo, de calidad. Más que nada porque yo lo que veo es que la facilidad llama a la facilidad y la vaguería a la vaguería. Entonces, al final estamos haciendo una literatura muy simplona, una literatura que era muy de folletín, ¿no? Sí. Típica novelita del siglo XIX que te leías y ya está, ¿no? Y en aquellos tiempos, aún así, prevalecieron los grandes, y los grandes del siglo XIX se siguen leyendo a día de hoy, ¿no? Y ha habido miles de novelas pues esto, de folletín o de consumo a lo largo de todo del siglo XX, y aún así seguimos leyendo a los grandes del siglo XX, ¿no? Pues yo creo que realmente si se acabara con esto, los escritores sombra, de la literatura de los influencers y demás, alguien tendría que ocupar ese espacio. En vez de pensar, vale, pues es que si lo quitamos se van a vender menos libros, yo sí que creo que la gente empezaría a demandar libros distintos, libros que lo mismo poco a poco fuéramos viendo que, mira, pues este lo puedo ir leyendo, ¿sabes? No puedo ir mejoraría la capacidad lectora, mejoraría la comprensión lectora. Y yo creo que realmente, o sea, podría ser beneficioso para la sociedad. Siempre va a haber lectores. O sea, y es algo que a día de hoy con las redes sociales, fijaos, con las redes sociales los lectores están en contacto constante, ¿no? Comentando unos libros, comentando otros. Y claro, ya llega el momento en el que toda esa literatura de influencers ya no es solo que, vale, se venda más fácil, es que también acapara todas las redes sociales. Entonces, muchas veces también se ve ahí la mala práctica de las editoriales, ¿no? Las editoriales regalando libros a miles de personas porque así se van a hacer trending topic. O no sé, también hemos visto que las editoriales también por ahorrar dinero hacen muchas cosas mal, ¿no? Portadas de IA, contratamos para hacer traducciones a gente que no son traductores, que ha habido hace poco una polémica. Entonces realmente es eso. Lo mismo no hay que eliminarla toda, evidentemente. O sea, yo tengo una colección ahí de libros que no te ponen quién es el autor en la portada, luego te vas a los créditos del libro, por así decirlo, y te sale quién es el autor. Son autores fantasma. Y la colección está súper bien escrita y es maravillosa.
Mm, O sea, que realmente no habría por qué eliminarlo todo. Pero mm. sí que es verdad que alguien se lleve el crédito de haber escrito un libro cuando no lo ha escrito, bueno, me parece ofensivo. Sí, Eh, a ver, desde luego es inmoral, pero bueno. Mm. Exactamente, no sé, que me vengan diciendo que Belén Esteban ha escrito un libro, pues yo lo siento mucho, pero no, no hay por dónde pillarlo, ¿no? Sí. Entonces, Algo huele mal. claro, entonces, no sé, que te digan, eres escritor como Belén Esteban, pues no, hombre. Em, entonces, es eso, yo creo que realmente a esas personas sí les gusta su arte y les vale con que les publiquen y demás, pero y lo bonito que sería que se reconociera el mérito, ¿no? Y al Mm. final Pero, escribir un libro es distinto, ¿no? pero es que Claro, quizás no quieren ser reconocidos. Quizás esas personas que han escrito los libros están muy bien en la sombra y están muy porque no quieren ser reconocidos ni ser nada. Simplemente pues les gusta escribir y han encontrado una forma de ganar dinero y vivir una vida pues tranquila y sin nada. Sin para eso nada están así. los seudónimos. ¿Sabes? Con seudónimo, ya está, no quiere ser reconocido, genial, estupendísimo. Pero es eso, no le des el mérito a otra persona. Mm, Y menos cuando esa persona no ha hecho nada para merecerlo. Que es lo ya. que es lo que a mí no sé, lo que me sabe mal de todo esto. Mm, Y luego igual, o sea, lo frenético que es, claro, la competencia, ¿no? No es lo mismo escribir tú un libro, pensarlo tú, investigar tú, escribirlo tú, a de repente, mira, tengo esta idea que es un granito de arena y tengo a 5 tíos detrás que me van a escribir el libro a partir de ese granito de arena y me lo van a sacar en 2 meses y en otros 3 meses vamos a tener una segunda parte y en 4 meses vamos a tener la tercera parte. Claro, Eso es hasta cierto punto una competencia desleal incluso. mm, sí, sí. me ha recordado eso un poco incluso pedírselo a la inteligencia artificial, ¿no? Tengo esta idea, házmela, pero incluso a una persona ya profesional, es pedírselo más allá de eso, ¿no? Mm, Justo. claro, es Es que verdad, es la idea. es verdad que se generan puestos de trabajo así. O sea, hay gente que está trabajando de esto, eso es innegable. Entonces, obviamente, no sería cuestión de eliminarlo, porque al final lo que estaríamos haciendo es dejar a gente sin trabajo, en este hipotético caso. Pero, pero sí que estaría bien, por así decirlo, revisar la ética que hay detrás de todo esto y enfocarla de una forma que sea, que sea justa Mm, con el mercado, justa con los demás escritores, ¿no? Y que no sea tan despiadado como, pues mira, tengo Mm, pues eso, 5 tíos que van a escribir en 6 meses toda una trilogía, porque es que es inviable, es imposible. ya. Lo que has dicho de... Bueno, no sé si habías terminado o si te Sí, he sí, cortado algo. La palabra que has dicho de revisar la ética, la verdad que me fascina porque es que eso daría pie a... Es que también es súper complejo porque la ética es subjetiva y hemos comentado que no hay ni blancos ni negros, es decir, que hay acciones buenas que perjudican a uno, hay acciones malas que perjudican a otro. Yo, para ir ya encauzándonos al final de lo que es el programa, quiero recolectar muchas cosas que he cogido porque creo, al menos en mi cabeza, creo que puedo tener una propuesta de situación ideal en mi cabeza, a ver si puedo, si a la hora de explicarla suena bien, o aún no he sanado completamente de la salud, ¿no? Pero a ver, vamos a ver, me ha surgido, conforme hablaba Julio, el detonante final, porque fue con lo que comentaba antes, de que si empezamos a quitar, si empezamos a cerrar, a publicar menos, por así decirlo, aunque sea más profesional, todo este público se reubicará en otro hueco. Es decir, hay una necesidad, hay una demanda, y entonces, bueno, pues esa necesidad pues, irá por esos nuevos libros, aunque sean menos. Creo que más o menos has comentado eso. Y me quedé pensando en estas, sobre todo en las ferias del libro, en estas colas tan grandes que hay, tan grandes, que antes no la había. Es decir, parece que el hueco se ha hecho más grande y por ello se puede hacer más chico, aún no lo sé. El caso es que no tendría por qué hacerse más chico, en mi opinión, pero me explico. Creo que esas colas largas muchas veces están hechas por el influencer. Cuando va a la fila larga, llega a lo que es el influencer en cuestión.
Y en realidad es influencer, porque ha imantado a toda esa gente. Pero rescato una de las cosas primeras que dijimos en el programa, que es que los escritores estamos obligados a ser influencers. No es lo mismo a lo mejor que tú empieces siendo escritor y luego influencer, que al revés. Ser influencer y luego acabar siendo escritor de alguna manera u otra. Entonces, yo creo que sí se podría exigir más en la literatura. De esa manera, bueno, pues habría una literatura esta literatura que objetivamente podrías, no sé, podría sobrar un poco, ¿no? Es más como para el dinero, es como rápido, es como del influencer como más gamer, por así decirlo, ¿no? Más el que es objetivo, en el que hay un porcentaje grande que sí que podría decir sí, pues si se limita un poquillo, creo que sí se cerraría un poco, pero no sé, se me viene a la mente Javier Cordura. Javier Cordura o Javier Castillo, que también está por ver si antes fue influencer o si antes fue escritor, porque yo creo que eso fue casi a la vez, o quizá antes fue influencer, no lo sé, pero estaría muy guay que, bueno, estos escritores que empezaran siendo escritores ocuparan el lugar de estos influencers y que las redes sociales, como decíais antes, pues hablaran de estos libros. Entonces realmente ese hueco sería ocupado por ellos y la propia comunidad de las redes sociales podría hacer de imán, por así decirlo. De esa manera podríamos ver en estas ferias del libro que efectivamente hay personas que se mueven, forman filas largas para leer un libro de un escritor o escritora que empezó siendo escritor. Pero, ¿cómo ha conseguido esa fila? Pues gracias al boca a boca, el boca a boca potente, por así decirlo. Es que así es como funcionaba antes también. ¿Cómo? O sea, que antes así es como funcionaba. Tú te leías un libro, te gustaba y lo recomendabas. Y ya está, y nadie te decía lo que tenías que leer, que esa es otra, que como que muchas veces estamos muy expuestos a mucha publicidad y nos están diciendo lo que tenemos que leer. Tenéis que leer este, que es el libro que está de moda. No es el mejor escrito, es el que está de moda. Yo cada vez que he intentado leer un libro que está de moda no me ha gustado nada. Pero nada, nada. Y hay mucha gente a la que no les gusta. Y aún así es como que tienen miedo a decir, no me gusta este libro, porque está de moda. Pero claro, si las modas las creamos artificialmente, o sea, no es que un libro se ponga de moda, es que creamos la moda y la ponemos de moda, ¿sabéis? Sí. Ya es como que nosotros estamos diciendo, tienes que leer esto. Y ese es el problema. O sea, en una sociedad en la que estamos obsesionadísimos con la libertad, no nos van a controlar y todo eso, pero luego, en cuanto sacan un libro que es eso, lo hemos visto en TikTok, estoy contento de comprarlo, porque si está en TikTok será buenísimo. Entonces eso, antes en la feria del libro, es verdad que si iba un autor, pues vale, se formaba una cola y tal, pero más o menos te daba la oportunidad de ir, ver que hay varios autores y te acercabas, hablabas con ellos y disfrutabas de lo que es la feria del libro. Ahora se te llena una caseta con una cola kilométrica y el resto de casetas están vacías. Y ese es el problema. Qué bonito sería una feria del libro en la que cada caseta tuviera, lo mismo no una cola tan larga, pero pequeñas, ¿no? Grupitos de gente yendo a ver distintos autores. ¿Y creéis que eso es posible? Porque a fin de cuentas el ser humano es un ser social que se mueve por jerarquía. Siempre hay como un movimiento de masa. Desde lo más histórico, desde lo más antiguo, creo que eso existe. ¿Creéis que esto es idílico y ya está? ¿Y nunca se conseguirá? Esta ya es la última pregunta y ya con esto cerramos. Bueno, y os pongo la despedida. Dale, Clara, ¿quieres decir tú si es idílico? Yo creo sinceramente que esto a corto plazo no se puede conseguir. Quizás a largo plazo, si cambian las cosas, sí. A corto plazo, pues seguirá imperando pues, la competitividad salvaje entre empresas, las técnicas de publicidad que rayan la inmoralidad,
el obligar a la gente a leer y apelar a su instinto más primitivo como seres sociales para que todo el mundo lea lo mismo, para que puedan hablar de lo mismo. Es decir, es muy complicado a corto plazo porque incluso tiene una parte biológica eso, ¿no? Entonces, si tú ves que un montón de gente le está gustando el libro, dices, ostras, la rara soy yo. Entonces voy a leerlo y voy a decir que me gusta. ¡Hala! Y ya está. Pero bueno, yo quiero pensar que la gente tiene personalidad y que tiene sus propios gustos y que lee lo que quiere. Y que algún día, si se libera la sociedad, si vivimos en una sociedad que se ha liberado más de las cadenas de la dictadura social, digamos, pues podrá cumplirse el sueño de Julio de las casetas con un grupito de gente que le gusta al autor sin esa competencia salvaje, claro. Ojalá. Es idílico. No, pues muy bonito. Pues ya está. Tenemos ahí. Detrás de este, ¿cómo lo has dicho? Detrás de esta constelación de problemas hay un mundo mejor. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. La verdad que sería lo ideal. Y muchas veces ese ámbito ideal es como el faro, ¿no? A perseguir, pudiendo llegar, pues, o no. Bueno, pues si queréis, vamos ya a la última ronda en la que os dejo un último turno de palabras y con ello ya despedimos. Vamos a aclarar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Carlos, por invitarme a este podcast otra vez. Creo que es uno de los podcasts que más estoy más a gusto. Y nada, me gusta mucho este tema. Me parece que es de rabiosa actualidad siempre. Es decir, como como la literatura existe desde siempre y siempre ha habido modas, pero últimamente, pues, lo que es el capitalismo y todo esto, pues ha modificado mucho nuestras formas de leer y nuestras tendencias, todo eso, así que me parece un tema súper interesante. Te agradezco que me hayas dado la oportunidad de debatir este tema con mis compis. Y nada, eso, que estoy súper agradecida. Y paso el turno a Julio. Yo me voy a sumar a tus agradecimientos, porque Carlos siempre nos traes a unos programas que son divertidísimos. Me gusta mucho el término rabiosa actualidad, porque es verdad que te da mucha rabia. Entonces, Furiosa actividad. Así que nada, pues muchísimas gracias a los dos por este momentito que de verdad lo he disfrutado mucho a pesar de lo triste de la situación. Sí, esto siempre mola, bueno, lo dijimos al principio, ¿no? El barro, ¿no? La polémica, lo blanquioscuro. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a vosotros por prestaros a ellos. La verdad que publicar influencer es que es de rabiosa o incluso de furiosa actualidad, pero casi siempre es de furiosa o rabiosa actualidad. Es que se prolonga esa frescura, por así decirlo, y no se quema la pregunta. Es complejo, ¿eh? Da para mucho esa pregunta. Por eso no se va solapando con otras. Entonces, bueno, con esto terminamos. Agradecido nuevamente por esto y también al público cuando se suba el vídeo que haya llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en más capítulos y que sepáis que hay otro más con Clara y con Julio que va sobre la cultura woke para añadir más blanquioscuros. Hasta luego, adiós. Adiós.